debemos de pelear las batallas de la fe, ¿no? O enfrentar los problemas, o enfrentar estos choques, esos ataques a nuestra mente de la cultura que quieren formar ideas en nuestra mente o que ya están formadas, ¿no? Y cómo debemos de usar, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero estas armas que son espirituales para derribar todo esto. Y les está Pablo diciendo esto: yo no me muevo, yo no voy a hacer como estas personas hacen, ni me voy a regir con esos estándares, sino que Dios me ha dado armas diferentes y nos las ha dado a cada uno de nosotros. Acompáñame a Efesios 6, verso 14. Esta parte es donde Pablo habla acerca de esta armadura de Dios y refiriéndose a eso, ¿no? A las batallas espirituales. Y Pablo está en este momento en el que está escribiendo Corintios, está viviendo una batalla, ¿no? Una batalla en el cual está siendo atacado, y entonces, ¿cómo es que debiera responder Pablo? ¿Cómo es que debíamos de responder nosotros ante conflictos así, espirituales? Y dice... vamos a leer desde antes. Verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, no vamos a adentrarnos en esta armadura, ¿no? Pero sí quiero que veamos cómo la mayoría de estas características de esta armadura que Pablo nos describe aquí, en esta pintura que nos dibuja, ¿no? Podemos ver claramente que la mayoría de ellas están en la Escritura. ¿Te das cuenta? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad y la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Y cada uno de ellos, al final también se hace referencia a la oración, ¿verdad? Y es de estas armas que Pablo está hablando, ¿no? Pero es impresionante porque tal vez los corintios pensaban que Pablo se iba a defender con las armas que estaban acostumbrados, ¿no? Tal vez una superelocuencia, unas ideas, híjole, qué bárbaro, que nunca habíamos escuchado, un porte, ¿no? Y todo esto, pero no, él está diciendo lo que el Señor nos ha dejado para pelear, lo que el Señor nos ha dejado para soportar, y esto es la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirven estas armas? Y ahí lo dice en el verso 4, ahí en 2 de Corintios, donde estábamos. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en el verso 5 es clave: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, Pablo está a través de las Escrituras derribando todo este sistema de pensamientos que se levantan contra Dios, que impiden que las personas puedan ver a Dios, puedan conocerlo, puedan acercarse a Él, acercarse a Él. Y dice también que contra el orgullo, ¿verdad? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, es una lección muy valiosa, y es una lección que estamos llamados todos a hacer todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos batallas, pero tenemos la Escritura con la cual podemos soportar, podemos estar firmes y podemos, como dice, ¿no?, llevar cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Entonces, hay muchos pensamientos que yo sé que en algún u otro momento te han llegado a tu mente, ¿no? Pensamientos de depresión, pensamientos de querer engañar, pensamientos de muchas cosas, ¿no? Pero la Escritura es suficiente para eso, para ver ese pensamiento y entonces decir, esto no viene de Dios, no es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice es esto. Y entonces ese pensamiento va cautivo a obedecer a Cristo. Dice el verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, este versículo me llamó mucho la atención porque Pablo dice que la palabra de Dios también lleva a castigar esa desobediencia. Pero es muy curioso que dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y me hizo pensar muchas cosas. Y es que algunos de los corintios no querían someterse ni a Dios ni al ministerio de Pablo, ¿no? No querían someterse a que Pablo era el apóstol que Jesús había mandado, ¿no? Y esto le impedía a él poder ordenar, poder guiar a la iglesia, ¿me entienden? Tiene que haber una cierta rendición del creyente primero, obviamente, a Dios, ¿no? Pero también al orden que Dios puso. De otra manera, los corintios estaban perdiendo de muchísimas bendiciones que Dios quería traer a través de Pablo, ¿no? Pablo quería corregirles en muchas maneras. Pablo quería enseñarles, hacerlos madurar a través de su palabra. Pero si no estaban dispuestos a ello, si no querían aceptar que esto venía del Señor, no querían abrir su corazón como lo vimos antes, era muy difícil que ellos pudieran ser corregidos. Entonces, pues ¿a qué nos llama esto? A que necesitamos someternos al Señor, ¿verdad? Y someternos al orden que Dios ha puesto en su palabra, someternos a nuestras autoridades, dejar que Dios haga uso de lo que Él mismo se preparó para limpiarnos, ¿no? Para transformarnos. Y es algo muy importante, de verdad. Una persona que se empeña a estar en rebeldía y todo esto, pues difícilmente puede ser ayudada, ¿me entiendes? Aunque esté en un problema muy grande, aunque esté sufriendo muchísimo, si la persona no está dispuesta a recibir un consejo, el consejo de la palabra, no está dispuesta a eso, ¿cómo va a poder ser transformada? ¿Cómo va a poder ser liberada? Y es algo importante. Y te das cuenta cómo Pablo está como llevándolos a esto. Puso a Jesús primero, ¿no? Volteen a ver al Señor. ¿Cómo es Jesús? ¿No? Lo puso en el primer versículo como les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. O sea, por esta humildad obediente del Señor, por este amor del Señor. Y Pablo está siendo muy amoroso al hablarles de estas cosas y al mostrarles que su intención es esa. No es tener una autoridad que quiera aplastarlos o dañarlos, y más adelante lo vamos a ver. Dice, verso 7, miráis las cosas según las apariencias, según la apariencia. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Parece como una advertencia, ¿no? Pero en realidad no es una amenaza. De hecho, este versículo 9 que dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas,
Algunas otras versiones lo traducen como: no quiero que piensen que yo quiero como amedrentarlos por cartas, no quiero espantarlos con las cartas. O sea, no es mi intención que les voy a mandar una carta para que ustedes tengan miedo, ¿no? No es la intención de Pablo, y la intención viene muy claro, lo acabamos de leer, ¿no? Edificación en el verso 8. Nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Entonces, Pablo está diciendo: no me avergüenzo de ejercer mi autoridad, porque la autoridad que Dios le ha dado es para edificar a la iglesia. ¿Te das cuenta? No es para destruirla. Y probablemente lo está diciendo porque muchas de estas personas eso están hablando de él, ¿no? No, Pablo nada más manda las cartas para asustarlos, pero cuando viene, pues no, ni va a hacer nada, ¿no? O sea, como una persona ambigua que dice una cosa pero no la va a hacer, y les está diciendo: no es así. De hecho, más adelante, cuando veamos capítulos más adelante, se ve este corazón de Pablo en el cual les está diciendo todas estas cosas que parecen duras, para que ellos verdaderamente cambien, verdaderamente se arrepientan, y cuando vaya por tercera vez, pues puede hacer una reunión bonita, ¿me entienden? Una reunión bella en la cual puedan ser edificados todos y no tenga que haber estos pleitos y estas cosas que impiden eso, la edificación, ¿no? Estas separaciones y que no, yo estoy con Pablo, yo estoy con este otro y así. Y esas cosas impiden realmente que Dios haga su obra entre ellos. Y lo que más desea Pablo es verlos crecer, es verlos madurar, es verlos plenos en el Señor, con una comunión con el Señor, ¿me entienden? Entonces, les dice todo esto y les dice directo, ¿no? A esta persona, cuando vaya, pues si esta persona piensa que yo escribo todo esto y cuando vaya no voy a hacer nada de esto, pues no va a ser así. Pero se lo dice con este corazón, con el corazón de que estas personas se arrepientan y que se rindan al Señor, ¿no? Bueno, sigamos en el verso 12. Dice, este versículo dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo está diciéndoles como: saben, yo no voy a entrar en el juego de ellos, ¿no? Yo no voy a actuar como estas personas que entre ellos mismos se ponen su medida, su estándar, ¿no? Se andan comparando entre ellos, andan bajo sus propios razonamientos diciendo si ellos son capaces, si son... Eso, son... Muchas gracias, Paz. No te voy a molestar. Gracias. Estas personas se autocalificaban a ellos mismos, ¿no? Y Pablo está diciendo, o sea, eso es absurdo, ¿no? No son juiciosos, o sea, son faltos de entendimiento, no entienden cómo funcionan las cosas, o sea, parece como si Pablo no puede creer que inclusive los corintios están como cayendo en esto, viendo a estas personas que se autoponen medallas y se hacen todas estas cosas para apantallarlos, ¿no? Y dice, yo no voy a ser como ellos y no me voy a alabar así como ellos. Dice verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Bueno, ¿qué está diciendo? Estos versículos parecen como confusos y ¿de qué está hablando Pablo con esto?
Pablo está diciendo que no se va a autocalificar a él mismo, ¿no? Pero que sí hay una medida que Dios le ha dado. Y en esa medida, si en algo pudiera gloriarse, es en esa medida. ¿Y a qué se refiere esa medida? Esa medida se refiere al área en la que Dios le ha puesto, el lugar que Dios le ha regalado. Esta área, digamos, de alcance, de trabajo, de lo que el Señor le ha puesto en sus manos, ¿no? El Señor le ha puesto en sus manos ir a varias regiones, entre ellas con los corintios, ¿no? Entonces, por eso Él se está refiriendo, que dice, porque no nos extralimitamos en el verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y está diciendo esto, no me voy a gloriar como estas personas que se están gloriando en algo que no les pertenece, ¿no? Estas personas están ahí entre ellos, ¿no? Pero quien fue a ellos con el Evangelio, quien ha sufrido, quien ha estado en riesgo de muerte y de todo esto, ha sido Pablo por ellos, ¿no? Y estas personas, aprovechando que Pablo se había ido a predicar a otros lugares, pues estas personas estaban tomando esta labor para sí misma, ¿me entienden? Y Pablo está diciendo, yo no voy a ser como ellos, yo no me voy a gloriar en esos trabajos. Y mira, vamos a ver más adelante. El verso 15 y luego dice verso 16, y que, vamos a leer desde el 15 otra vez, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, o sea, a esta medida, ¿no? Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar, ahí si quieres subrayar, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces, esta parte nos habla de la jactancia, ¿no? Estas personas estaban jactándose de cosas que no les correspondían, ¿me entiendes? Y creo que el caso es muy claro, pero el Señor nos ha dado a cada uno un área, se puede decir, de influencia, un área en el cual podemos trabajar, ¿no? Nuestras familias, algunos les ha dado el Señor lugares de trabajo, a algunos les ha dado el Señor un salón de clases, ¿no? A algunos les ha dado el Señor algún ministerio en la iglesia, varias áreas, o sea, inclusive en la palabra de Dios vemos cómo el Señor ha puesto a cada persona en un lugar en el cuerpo para que funcione, ¿entiendes? Pero estas personas están, pues eso, colgándose medallas ajenas, totalmente ajenas, y esto es un síntoma de una persona que no está buscando la gloria de Dios, ¿me entiendes? Sino que está buscando la gratificación propia. Mira, vamos a Lucas, capítulo 17, acompáñame ahí. Verso 7. Dice, nuestro Señor Jesús dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú?
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Entonces, el Señor nos ha dado un lugar en donde poder extender su reino, en donde poder glorificarle, en donde poder comunicar su palabra. Y debemos de ser así, ¿no? Siervos inútiles, o sea, personas creyentes, discípulos que obedecen así, de una manera sencilla y simple a lo que Dios les ha ordenado, ¿no? Y esto incluye eso, no meterse en trabajos ajenos, ¿no? En cosas que Dios le ha pedido a otras personas, en áreas en las que el Señor puso a una persona específica para funcionar en ese lugar y enfocarnos en lo que sí Dios nos ha dicho a nosotros. Eso es algo que daña mucho a la iglesia y la verdad, muchas veces hay personas que en vez de apuntar al Señor, ¿no? Apuntar a glorificar a Dios, muchas veces empiezan a apuntar a glorificarse a sí mismos y entonces empiezan a segregar el cuerpo de Cristo, a arar en, ¿cómo se llama? En tierras ajenas. Y entonces empiezan, literal, no que estén robándole a la otra persona algo, ni mucho menos, pero están saliéndose del orden de Dios y están dañando a la iglesia de esa forma. Y es lo que estaba pasando ahí en Corintios, ¿entiendes? Lo que estaban haciendo estas personas al tener esta actitud de atraer la atención hacia sí mismas era dividiendo la iglesia, era segregando la iglesia, era haciendo que la iglesia no pudiera disfrutar del don que Dios les había regalado a través de Pablo. No podían disfrutarlo. Imagínate, hoy día sabemos quién es Pablo y todo, y tú dijeras, ay, pero su pastor era Pablo, ¿no? Tenían de pastor a Pablo. Pues sí, tenían de pastor a Pablo, pero había personas entre ellos que decían, no, yo me sé un método mejor para hacer esto. Yo tengo unas mejores palabras, hablo mejor. O eso, criticando las cosas que hacía él, hablando mal de Pablo y trayendo muchos problemas. Sigamos leyendo. Dice, bueno, algo antes de continuar es que Pablo desea, ¿no? En el verso 15, desea que ellos crezcan. Y conforme ellos crezcan, también esta área también va a crecer. O sea, la gloria de Dios se va a dispersar a otros lugares, ¿me entienden? Mientras eso no suceda, es como si Pablo estuviera ahí como... Sí, Pablo no puede como avanzar, ¿me entienden? No puede ir a otras regiones, porque los corintios es como si lo estuvieran reteniendo con toda esta problemática que está ahí, ¿me entienden? Él está preocupado en ellos, él está orando por ellos, y no que no lo hiciera de otra manera, pero Pablo desea que tanto ellos expandan, ¿no? Hablen del evangelio a las personas que están en ese lugar, ¿no? Tanto él también quisiera ir a otros lugares, pero no va a ser hasta que ellos maduren en fe, hasta que ellos se sometan al Señor, hasta que ellos se arrepientan verdaderamente, que esto va a poder funcionar, ¿me entienden? ¿Cómo van a poder obedecer y llevar el evangelio y enseñar a otros si ellos están en una inmadurez en este momento? Y Pablo está tratando ahí con ellos. Dice verso 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es apropiado, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y este verso 17 es
hace referencia a Jeremías 9:24 y me gustaría que lo leyéramos porque leyendo un poquito en el contexto que está, abre un poquito más el panorama. Jeremías 9:24. Mira, desde el verso 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿te das cuenta? En el verso 23, era justo lo que estaba sucediendo con estas personas en Corintios, con los corintios, ¿no? No se alabe el sabio en su sabiduría. Personas que se estaban alabando en esto, ¿no? En su propia sabiduría, ni en su valentía, ¿no? En este porte, tal vez, ¿no? Así, en que podían casi espantarlos, ¿no? Dice, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y también en Corintios, ¿te acuerdas? Cuando Pablo le está hablando de la ofrenda y todo esto, les dice que ellos pues tienen recursos suficientes, era un lugar en donde había recursos. Entonces parece que Pablo les está citando esta porción para que se den cuenta en dónde se están apoyando, hacia dónde están viendo, cómo ustedes están percibiendo la autoridad que Dios ha puesto. La están percibiendo como la cultura se las indica, ¿no? Como Roma se les indica, o están creyendo y están volteando a ver a este Jesús humilde, ¿no? A este Jesús que es obediente hasta la muerte, a este Jesús amoroso que lo que quiere es que crezcan, que sean edificados, que le conozcan y que le den a conocer a otros. Y solamente quiero terminar puse algunas preguntas, no sé si las voy a leer todas, pero es solamente para que podamos como meditar un poquito en lo que está sucediendo en nuestros corazones. ¿Cuál es la tendencia de mi corazón? ¿Tiendo a despreciar o a criticar el trabajo que Dios ha asignado a otro? ¿A mis autoridades? ¿O tiendo a trabajar junto con ellos? E inclusive más correctamente sería, ¿qué hago con las cosas que Dios me dice en su palabra? Las uso como Pablo dice en el verso 3, las uso como estas armas para derrumbar estos pensamientos, para llevar cautivas estas ideas, ¿no? Que lo que quieren es destruir, apartarme del camino y apartar a otros, ¿no? Del camino de Dios. ¿Qué hago con estos modelos de pensamiento que tal vez parezcan muy brillantes? Pero con la palabra los estoy destruyendo y estoy poniendo los pensamientos que son de Dios, que le glorifican, que hacen que cada día nos amemos más unos a otros. Entonces, meditar en esto. Y otra pregunta que quisiera compartirles es,
cuando hacemos cosas que inclusive Dios nos haya pedido, ¿con qué motivación las estamos haciendo? ¿Las estamos haciendo para que vean que soy mejor a otros? ¿O las estoy haciendo para glorificar a Dios? Porque si meditando en esto te dieras cuenta de que no, pues la verdad sí, mi tendencia es que inclusive tengo pensamientos brillantes y hago cosas así, pues porque quiero que vean que yo soy chido, que yo soy el mero mero, ¿no? Pues debemos de tener mucho cuidado porque el único chido y el único que merece gloria y honor es el Señor, ¿no? Y ninguno hemos sido llamados a eso, a robar su gloria, sino al contrario, como estos siervos inútiles, como esto que leímos, obedecer al Señor de tal manera que al obedecerlo, todas las personas, incluyendo nosotros, podamos voltear a Él y glorificarle a Él porque es su obra y reconocemos que es su labor de Él, ¿me entienden? Pensando esto y antes de que oremos, estaba pensando que es un poco como, inclusive se ve como absurdo si lo vemos desde el punto de vista que, imagínate un dueño de muchos terrenos, ¿no? Para siembra, y esta persona va y tiene empleados, ¿no? Tiene personas que cultivan, que cosechan, que todo esto. Pero estas personas, en vez de servir a estos terrenos porque pues son siervos de este rey o de esta persona quien los compró, pues empiezan ellos a querer apoderarse de las tierras, ¿me entiendes? A quien lo pusieron a trabajar en este lado se va al surco de allá y entonces dicen, no, es que yo hago más chido y entonces hago para allá y todo. O sea, imagínense, o sea, es algo absurdo cuando ellos deberían de estar trabajando para los bienes de su Señor, ¿me entienden? Todos juntos. Y nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo y tenemos un solo Señor. Entonces, debemos de vivir vidas así, enfocadas en que somos siervos del Señor y que tenemos un lugar en donde por su gracia se nos ha permitido participar, se nos ha permitido colaborar, se nos ha permitido eso, a través de la obediencia a su palabra, llevar fruto para su gloria. Y de otra forma, seríamos como estas personas que se roban los frutos para ellos mismos, ¿no? Presumen que los terrenos son de ellos, ¿no? Y cosas así, absurdas que se ven. Pero son cosas que sucedían en Corintios y espero que no sucedan aquí. Y si hay algo en el corazón que esté de esa forma, pues es tiempo de arrepentirnos y de rendir nuestro corazón, ¿no? Y de reconocer que el único Rey es Jesucristo, el único Señor es Él nos ha comprado y Él quiere que crezcamos y que le demos a conocer. Así es que, pues inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, hoy nos has mostrado lo delicado que es querernos gloriar a nosotros mismos, querernos apoderar de cosas que no nos pertenecen, Señor. La realidad es que todas las cosas son tuyas, todas las cosas son para tu gloria, Señor. Y si algo has puesto en nuestras manos, Señor, pues eso, tú lo has puesto, no nos pertenece a nosotros. Señor, líbranos, por favor, de esta actitud en el corazón, en el cual quiere reinar, quiere apoderarse de las cosas que le han sido dadas, Señor. Ayúdanos que a través de tu palabra, a través de los instrumentos
de los ministerios que tú has puesto en tu iglesia, Señor, podamos ser transformados, así como lo vimos hoy. Podamos llevar cautivos pensamientos, Señor, que van contrarios a ti. Pensamientos que nos impiden conocerte, fortalezas que nos impiden caminar contigo. Ayúdanos a vivir pendientes, apercibidos de esta batalla espiritual que libramos todos los días, Señor. Y que seamos así, Señor, siervos inútiles, que lo único que podemos hacer es obedecerte, Señor. Así es que ayúdanos y que esta palabra quede en nuestros corazones y que podamos ser transformados a través de ella. En el nombre de Jesús.